Un buen líder no le importa el resultado. Lo que le importa es el equipo. Si uno lo mira en términos simples, yo quiero lograr un objetivo, una venta, un propósito, un sentido, me busco al mejor equipo que me ayude a lograr eso. Eso es lo que vemos normalmente. Yo creo que esto es al revés. Tú como líder tienes que buscar el mejor equipo posible. Ese es tu objetivo. Y ese equipo te va a entregar el resultado que tú quieras o uno muchísimo mejor que ni siquiera imaginaste. Todo tu camino de montañista, ¿no? ¿Qué aprendizajes te llevaste de tu compartir con él en esos ascensos y demás? Que la cumbre es una excusa para tener una bella recorrido. Entonces lo que uno disfruta es de la expedición, no de llegar a la cumbre o no llegar a la cumbre, sino que disfruta del viaje. Y eso lo ha dicho mucha gente y muchos autores, etc. Pero Lucero agrega algo más. Lucero, cuando fuimos ya hace muchos años, hace casi 20 años, eh, ya tenía sus años, me dijo, mira, yo no sé si pueda llegar a la cumbre, pero a mí lo que me importa no es el objetivo, no es la meta, no es el resultado, no es la cumbre. Lo que me importa es con quién voy. O sea, ni siquiera el viaje, ni siquiera el lugar donde vamos a ir, sino que con quién voy, ¿no? ¿Con quién voy a hacer esta aventura? El Everest se transformó en el objetivo de gente que no ama la montaña. Hoy es un espectáculo que nada tiene que ver con el montañismo. Esto lo dice nuestro invitado de hoy, el querido profesor Rodrigo Jordán. Con sus 8.848 metros, el Everest, situado en la cordillera del Himalaya entre China y Nepal, se alza como el techo del mundo, sin dudas. Un desafío supremo que atrae a aventureros, exploradores, soñadores de todas las latitudes a lo largo y ancho del mundo. Hace 25 años, 2 expediciones chilenas hicieron historia al alcanzar la cima del Everest el mismo día, el 15 de mayo de 1992. Una hazaña que no solo marcó un hito para el deporte nacional chileno, sino que también reveló la complejidad de las relaciones humanas en situaciones límite. 2 equipos, 2 historias, 2 metodologías y motivaciones diferentes se encontraron en la cima del mundo. Y el resto es ya historia. En este episodio voy a tener el gran gusto, honor de conversar con el profesor Rodrigo Jordán, la única persona en el mundo que ha ascendido el Everest por sus 3 caras sin ser un Sherpa. Su experiencia no solamente se limita al Everest, sino también que escaló otras cimas icónicas como el K2, el Lhotse, entre otros. Te invito a acompañarme en esta conversación profunda junto a Rodrigo, quien nos compartirá lecciones aprendidas, su visión sobre el camino emprendedor, sobre temas como la pobreza y tantas otras cosas más. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co y que nos dejen un breve like, reseña, rating en cada una de las plataformas de su preferencia. Así que sin mucho más, sean todos bienvenidos al show. Bueno, querido Rodrigo, profesor, en esta clase, mi auto masterclass, que me salió más económico que pagar en la Católica, quiero decirte. eh, este, em, quiero conversar de vos muchas cosas, ¿no? Ahí di una intro, em, pero bueno, quiero arrancar de ahí, a ver qué te parece. Vos decís esto de que hoy el Everest es casi un show, una experiencia turística. Em, Contame un poquito más acerca de esto y lo que refiere para vos como persona que sí ama la montaña, como montañista. No, claro, el Everest hoy día, en términos técnicos, lo preparan los Sherpas. Los Sherpas que son la gente que vive a los pies del Everest toda la vida y que ayudaron a todas las expediciones a llegar a la cumbre. Hoy día lo equipan, así se llama, y ponen una cuerda, ¿no? Que se llama una cuerda fija, 3.000 metros, 3 kilómetros de cuerda. De manera que ya no es necesario saber de montaña, ¿no? Lo que tienes que saber es engancharte una cuerda y subir por ella, ¿no? Con un dispositivo que se llama un ascendedor. Pero no necesitas leer el clima de la montaña, no necesitas leer las condiciones del hielo y de la nieve, no necesitas preocuparte de la alimentación porque te la dan. Entonces, lo de aventura se disminuye mucho.
Esto no quiere decir sí que no sea un gran esfuerzo, ¿ah? Y tal vez esta gente que son generalmente empresarios, gente de dinero, porque no es barato esto, quieren hacer este logro, ¿ah? Y algunas veces yo lo comparo un poco exageradamente con la gente que quiere ir a la luna, ¿no? O que quiere salir al Ok. espacio. ¿Ah? Ahora con Yo, Jeff Bezos, que exactamente. están con Y el... pago, no sé, $300.000. Bueno, aquí pasa un poco lo mismo. Tengo la impresión que muchos, no todos, pero muchos y muchas quieren poder decir en la comida, ¿no es cierto?, en alguna parte, yo subí el Everest, ¿no? Pero la Claro, verdad es sí, que sí. la verdad Claro. es que cada día es menos aventurero. Aventura tiene la dimensión de la incertidumbre, del peligro, ¿no? Entonces, hay otras dimensiones en el mundo de la aventura que se han perdido ya en el Everest, pero es solo en el Everest, ¿ah? Todas las otras montañas del Ah, Himalaya solo en sí, el Everest esto. sí, Ok. todas las otras montañas del Himalaya siguen siendo largas, de largas expediciones, de aproximaciones de 15, 20 días, etcétera. Entonces, el Everest está como industrializado, por decirlo así, ¿no? Y alguna gente lo llama trekking de altura. Trekking de altura. Sí, ¡Wow! Es así una es. forma. Qué bárbaro. Pero te voy a hacer una pregunta muy trivial, ¿no? Que quizá yo no sé de montañismo, pero entiendo que también requiere una preparación física fuerte. No sé, me imagino que, qué sé Más yo, que tenés una, que correr, pero, tenés que. pero, pero está bien, pero eso lo puede hacer prácticamente cualquier persona. Es el mismo esfuerzo que requiere, no sé, correr una maratón, ¿no? Ah, Entonces, ok, o sea, no es ok. un esfuerzo tan No es extraordinario. que, viste, No. que se corre con la. Ok. No es tan extraordinario. Y lo que sí, claro, requiere tiempo porque tienes que adaptarte a la altitud, a la escasez de oxígeno. Entonces, hay un periodo de aclimatación, pero eso es solamente tiempo. Entonces, hay que estar con harto tiempo disponible nomás. Entonces, tampoco es una gran exigencia. Justamente esta democratización, ¿no? Del Everest que decís, tiene sus lados buenos, sus lados malos. Vos subiste por las tres caras. Por lo que pude ver, hay un lado, escuché una persona que subió por el lado chino, que es como más difícil de acceder, creo. O fue por el lado de China, quiero decir. Decime si escuché bien o dijo cualquier cosa esta persona en el podcast. Pero básicamente, ¿por qué subirla por 3 lugares diferentes? ¿Qué tiene esta montaña No, para no, vos? eso es distinto. Ah, okey. El Everest es una pirámide perfecta. Ah, bien. Tiene tres caras y tres aristas. Es casi una pirámide perfecta, ¿sí? Y las rutas normales son una por China, la otra por Nepal, y la otra también es por China, pero por una pared que se llama la pared este, la pared del Kangshuu. Y en el mundo del montañismo de alto rendimiento, lo que se valora no es la ascensión repetida de una montaña. Cuando nosotros fuimos al Everest la primera vez el año 92, ya como, no sé, 400 personas lo habían subido. Hoy día son 7.000, ¿no? Pero en ese momento eran 400. Pero todas lo habían hecho por la ruta normal, por la ruta del Nepal. Y por tanto, en este espíritu que uno podrá decir que tenemos algo malo en la cabeza, pero no, lo que importa es subirla por la ruta de mayor dificultad. Nos fuimos por la cara este de la montaña, que se llama la cara del Kanshung, que tiene hasta el día de hoy tres ascensiones. La nuestra, la americana y la india, no hay más, porque es extremadamente difícil, ¿sí? Entonces, para nosotros no era ser el primer chileno el objetivo, no, era ser los primeros por esa ruta, ¿sí? Y por eso es que nuestra expedición, sí, yo por supuesto estoy tremendamente agradecido de todo el reconocimiento que tuvimos en Chile, en América Latina, pero se decía los titulares los primeros en subir el Everest. Para mí lo importante no era eso, era los segundos en realidad en subir por la cara del Kangshung, que es una cara de extrema dificultad. Entonces, en las revistas especializadas, en Europa especialmente, que es donde está el montañismo, eso, nos reconocieron por eso, no por la ascensión al Everest, sino que por la ruta que ascendimos. O sea, no sé si interesante, pero puede ser de loco, pero en el montañismo eso es. Cada vez tú le vas exigiendo al alpinista que le dé más oportunidades a la montaña. Y por eso que hay gente que ha subido el Everest sin oxígeno, otros que suben en solitario, en fin, ¿no? Y nosotros Mm. entonces subimos por una ruta de mucha dificultad técnica. Quizá te parece una pregunta simple, pero ¿por qué subirlo por sus 3 caras? ¿Qué No, tiene ese eso, desafío? eso tampoco fue así. Yo Ah, okey. subí por la cara difícil, listo, fue el 92. El 2012
me invitaron a subirlo de nuevo por la ruta normal, una expedición que queríamos cambiar un poco el paradigma del montañismo. En el montañismo de, de altitud, ¿no es cierto?, de 8.000 metros, las expediciones antiguamente, se montaban expediciones de 10, 12 escaladores y solamente 2 o 3 llegaban a la cumbre, ¿sí? Y siempre fue así, era como el paradigma del montañismo. La primera expedición en 1953, Hillary y Tenzing llegaron de una expedición de más de 20 escaladores del Reino Unido. Aquí pasaba lo mismo. Nosotros quisimos cambiar eso. Y el 2012 fuimos un grupo de 18 y los 18 llegamos a la cumbre el mismo día, ¿sí? Porque quisimos cambiar esa historia. Entonces, ya no era la montaña por la ruta más difícil, pero sí con la mayor cantidad de alpinistas posible, ¿no? Intentándose eso. Ahora, hay toda una historia respecto de las tecnologías, las capacidades, en fin, eso es. Y la tercera vez, que para mí es la más significativa, fue porque, para atrás, en 1986, la primera expedición que fuimos, no llegamos a la cumbre y perdimos un compañero. Murió un joven que se llamaba Víctor Hugo Trujillo, estudiante en la universidad igual que nosotros. Pero él quedó ahí, porque eran 6.500 metros, no había posibilidad, lo dejamos semi-enterrado debajo de unas piedras a los pies de una pared de una montaña que se llama el Changsé, y pasaron 30 años. Y siempre en la parte de atrás de mi cabeza decía, pero ¿cómo está tirado? Entonces, el 2016, hace poquito, otra expedición quiso ir y me invitaron y dije, ya, yo voy, pero solo voy a ir no hasta arriba, sino que voy a ir hasta el lugar donde estoy seguro que va a estar Víctor Hugo, porque va a estar conservado por la escasez, el oxígeno, por el congelamiento, etcétera. De hecho, llevamos una placa. Le pedimos a la familia que hiciéramos una placa y efectivamente llegamos hasta el lugar, lo encontramos bastante bien conservado, lo enterramos probablemente tal, hicimos una ceremonia. ¿Y qué pasó a mí? Que yo dije, bueno, listo, terminado el trabajo. Entonces dijo, yo los acompaño hasta el campamento 4. Ya. ¿Sabéis qué? Me siento bien, los acompaño hasta el campamento 5. Y así llegué hasta el campamento 6 y finalmente llegué a la cumbre. Pero sin ninguna intencionalidad. Y por tanto lo disfruté mucho, Dani. Porque como no Mm. tenía ninguna tensión de tener que llegar, de tener que Claro, de la ganar, de presión, ¿no? cero. Si me podía devolver hasta 10 metros antes de la cumbre, me devolvía igual, me da lo mismo. Gocé mucho esa expedición, gocé mucho esa ascensión. Y de verdad, cuando llegué de vuelta a Katmandú, una persona que está ahí, que lleva el récord de quienes han subido por no sé qué, toda una estadística, me dice, pero tú, a ver, yo tengo aquí que tú subiste por el Kangshung, sí, pero entonces no sé. Y él me dice, eres la única persona occidental que ha subido por las tres caras. Nunca lo pensé como un récord, nunca. No, no supe hasta después. Yo le dije, sí, porque sí, hay solo 2 Sherpas y tú que han subido por las tres caras del Everest. Wow, tremendo. Bueno, pero entonces sí, sí, sí las tres caras, como dijiste que No, 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 sí, sí, estaba no, bien el no, dato. sí, sí, pero no fue una cosa No, no fue planificada, no es el, una cosa que yo quería batir un récord, no, claro, no, no se fue fue la, dando, no, la, la ultramaratón, claro, no, claro, claro, no, claro. no, se fue dando, no. Y bueno, ahí, bueno, tocaste un tema, me parece muy importante, ¿no? Que tiene que ver con el fallecimiento de tu amigo, ¿no? O tus compañeros, uno de tus compañeros, Víctor Hugo, que tenía 22 años, si mal no pude Así ver es. aquí, muy joven. ¿Cómo ha cambiado o cómo fue evolucionando esa visión tuya después de este hecho, ¿no? En relación con la vida, la muerte, ¿no? Como esta experiencia, ¿cómo te transformó? Pasaron varias cosas. Una es que la mitad de mis compañeros de esa expedición abandonaron el montañismo. Con justa razón, lo abandonaron. Dijeron, está muy bonito esto deporte, todo lo que tú quieras, pero en esto se puede dejar perder la vida y no estamos dispuestos a eso. Otros dijimos, no, pues, muy por el contrario, o sea, no vamos a dejar que alguien que haya perdido la vida no se logre, y en parte lo hicimos también por la memoria de Víctor Hugo. Pero el gran aprendizaje fue que nos puede pasar a todos. Y entonces, dos cosas. Uno, hacer las cosas con excelencia. Yo siempre a mis alumnos les digo, miren, hay un viejo dicho, hacer las cosas a la chilena, que no es como se hacen las cosas, porque a la chilena se hacen más o menos, ¿verdad? Ahí vemos, y hay estos dichos como que, no, démosle nomás, la carga se arregla en el camino, y ese tipo de... No,
Las cosas hay que hacerlas con excelencia, hay que hacerlas como, no sé, los japoneses o los alemanes, ¿no? Eso es un aprendizaje. Y lo otro es que hay que intentar disfrutar cada día de tu vida, porque te puede pasar. Te puede pasar, a pesar de toda tu preparación y de todo tu cuidado, las vidas se pueden ser más cortas. Así es. ¿Y vos tenías mucha cercanía con él? O sea, además de ser Muchas, compañero. muchas. Ajá, Éramos muy amigos. muy De amigo. hecho, a la vuelta del Everest montamos con el tercero, porque éramos tres, con el otro, montamos la empresa de la cual vivo hasta el día de hoy, que se llama Vertical. Probablemente Víctor Hugo no solo era un buen amigo, un buen compañero de montaña, sino que habría sido un socio en la empresa. Mirá, wow, tremendo, tremendo. Bueno, voy a ir avanzando. Ciertamente, esta experiencia, y voy a saltar ahí, después voy a volver un poquito a... voy a seguir por acá, mira. Vos, además del Everest, que es ciertamente un subtítulo cuando te presentan, subiste otras cimas, otras cumbres. Si mal no, corregime si la información no está bien, porque puede pasar, pero el Aconcagua y el K2, si es que se llama así, o K2, no sé cómo se dice. Ahí vos, en una de las charlas que te escuché, hablabas de este concepto de liderazgo adaptativo, que entiendo que es una de las cosas que vos compartís en tus clases, o compartías en tus clases, este concepto de Ronald Heife, ¿no? Entonces, si me podés ilustrar, si nos podés ilustrar, aprovechándote en esta masterclass, acerca de este concepto y lo que pasó ahí en el K12, haciendo cima. K2, perdón. Vamos a tratar de hacer esto breve. Ronald Heifetz es un gran profesor académico de la Universidad de Harvard. Y a finales de la década del 90 o a mediados de la década del 90, planteó esto del liderazgo adaptativo, o más bien desafíos adaptativos, ¿no? Y los desafíos adaptativos son aquellos en que no hay respuesta. Si uno piensa en el desafío ecológico que tenemos hoy día como planeta, ¿no? Desafío de la tecnología, qué hacer con la inteligencia artificial generativa. No hay a quién ir a preguntarle. Nadie sabe exactamente, ¿no? Hay gente que tiene opiniones, que opina, no sé qué, pero nadie sabe concreto qué hacer. Si tú tienes un problema en tu vehículo, vas al garaje y el mecánico te va a decir, no sé, es la bomba de agua, ¿sí? Y te la va a cambiar, aunque tú no sepas nada de mecánica. Bueno, en estos desafíos nadie sabe la respuesta. Y por tanto, el rol del líder se transforma en lo que él llamó liderazgo adaptativo, que no es el que toma las decisiones, no es el que decide lo que hay que hacer, sino que por el contrario genera las condiciones para que el equipo, entre todos, tomen las decisiones, que no necesariamente son las más correctas, pero claramente la potencialidad que tiene el equipo de tomar una buena decisión es mayor a que la tome el individuo como solo. Y por tanto la definición de equipo cambia, ya no es el que ejecuta con excelencia lo que les manda el líder, sino que contribuyen a la toma de decisiones. Y eso nos pasó no solo en el K2, que es la segunda montaña más alta del mundo, sino que en el Lhotse, que es la cuarta montaña más alta del mundo. Déjame contarte esa experiencia. Al final, yo no sabía quién escoger, por muchas razones, quiénes eran los pocos que iban a ir a la cumbre. Y al final le dije al equipo, mira, lo tenemos que resolver entre todos. Y una larga discusión, y decidimos ir todos, contrariamente al paradigma de la montaña. Cambiamos el paradigma del montañismo por enfrentarnos a esta forma de trabajar, y subimos 15 a la cumbre. Por eso es que te contaba que el 2012, cuando fuimos al Everest, subimos 18, porque habíamos cambiado, ¿no?, esta forma de aproximarnos al montañismo. Y esa aproximación al montañismo no es mía. No puedo decir yo que yo fui el creativo, el que se me ocurrió. No, se le ocurrió al equipo completo. Y lo que yo hice, siguiendo a Heifetz, es crear las condiciones, ¿no?, para que hubiera una discusión, una conversación que permitiera tomar esa decisión. Ya. Y vos esta experiencia también lo haces, entiendo, a través de, digamos, de Vertical, ¿no? Todas estas dinámicas de liderazgo en empresas, en Chile, afuera. ¿Ves que este concepto de liderazgo adaptativo, símiles, se pueden adaptar? Porque yo muchas veces digo, bueno, sí, aparece digamos, una charla, buenísimo, sí, salimos todos inspirados, y después es como, ah, sí, pero acá el dueño del circo soy yo ahí.
¿no? No, ¿Qué por te supuesto, parece? esto requiere de cambios muy profundos en las compañías, porque no son sola cosa, no son solamente hacer una estrategia o comprar una máquina, sino que tienen que cambiar las formas de pensar de los gestores de esa compañía. Es un cambio más profundo, más cultural, más de reflexión, y por tanto cuesta mucho hacerlo. Entonces, la única forma que uno puede mostrar esto es con los resultados. Cuando uno hace liderazgo adaptativo y lo hace bien, que no es fácil, logra resultados extraordinarios. Voy a poner una cosa, y perdón que lo ponga así, no, esto no es falsa modestia, pero en vez de subir 3 o 4 a la cumbre, subimos 18. Eso es lo mismo que tú le dijeras a una compañía: necesitamos que el resultado tuyo del próximo año mejore en un 300%. Y la única forma de hacer esto es cambiar no solo las estructuras, las formas, sino que las formas de pensar que yo tengo respecto de esa organización. Déjame profundizar. ¿Cómo se hace para cambiar esa forma de pensar? ¿Alguna buena práctica, algo que me puedas ayudar a entender eso, ¿no? Lo primero es que tú les abres el tema al equipo, ¿cierto? Y el equipo de 12 personas, cada uno tiene una visión distinta. No, esto hay que hacerlo así, no, el otro dice, no, pero ¿cómo se te ocurre? Y empieza, hay que permitir, ¿no? Que el equipo, primero porque el equipo es el que tiene la respuesta, está escondida ahí, pero la tienen ellos, ahí está, hay que sacarla a flote, ¿sí? Va a salir después de una discusión muy importante, donde muchas veces va a haber, lo llamamos educadamente tensión, pero pueden haber incluso hasta peleas, ¿no? No, y tú como líder tienes que dejar que esa tensión aumente, porque es donde está la ebullición, claro, donde está esa ebullición donde surge la fuerza. También, a su vez, tenés que lograr que no se desborde todo, ¿no es cierto? Y salgan todos, ¿no? Pero tú, como líder, ya no es el que toma las decisiones, sino que es el que genera las condiciones. Heifetz lo llama un ambiente contenedor, que regula la tensión para que surjan esas cosas. Lo segundo es que los que son integrantes de ese equipo tengan una capacidad de escucha, de respeto, de admiración por el otro, que es muy relevante, digamos. Entonces, tú podís discutir con mucha fuerza, con mucha vehemencia, pero a la base está una relación valórica de respeto, de afecto, de aprecio. Entonces, construir esos equipos que puedan generar respuesta a los desafíos adaptativos no es fácil. Mm, mm. Sí, sobre todo en un mundo como hoy, ¿no? De tan polarizado, tan en este lugar Absolutamente. de bueno, Entonces malo. uno necesita que toda la estructura de la organización, porque uno puede crear esto en los equipos, pero si la autoridad máxima no cree en esto, ¿no? Y es autoritario, directivo, etcétera, es muy difícil lograr estos cambios adaptativos en la organización. Déjame hacerte una pregunta más de este tema, porque es algo que yo me he encontrado en mi experiencia de vida liderando equipos también. ¿Vos crees que siempre esa decisión, ese resultado, lo que buscamos está en el equipo? Es que es distinto porque por eso que esto es tan difícil, ¿ah? Porque esto no es fácil, no es una receta. Tú como líder tienes que evaluarte, primero tú cómo estás como persona, pero depende mucho del equipo. Te acabo de decir, el líder directivo, autoritario, bueno, de repente, en ciertas situaciones, el liderazgo directivo es el que más corresponde, Claro, en ciertas situaciones. en ciertas situaciones. Ajá, Porque si hay una avalancha que viene corriendo a mi campamento, yo no voy a decir, oye, tomémonos un café para decidir qué hacemos, ¿no? Das una orden autoritaria, arranquen, corran, ¿sí? Entonces depende del momento, de la situación que ocurra. Depende de las características de ese equipo. Porque cuando yo voy a un 8000 voy con compañeros que son de mi misma capacidad, incluso mejores que yo como escaladores, con estado físico extraordinario. Entonces uno puede pensar un liderazgo más democrático, pero ojo con la situación. Pero si salgo con un grupo de gente que está empezando en el montañismo, vas a ser bastante más directivo. No sé si me explico. Entonces, el liderazgo no es yo hago así. No, tengo que leer en qué situación estoy. Yo lidero distinto ahora. Yo tengo hoy día 65 años de edad, lidero completamente distinto cuando tenía 25. Porque he vivido toda mi vida, he tenido hijas, me he divorciado, o sea, he tenido toda una vida, ¿no? Entonces, aprendes. Entonces, ¿en qué situación estás tú? ¿En qué situación está el equipo? ¿Cuál es la situación del momento? Pero además de todo eso envuelto en un contexto cultural.
porque es distinto. Tú y yo somos de América Latina y entendemos cómo se trabaja en América Latina, pero ándate a Alemania, ándate a Japón y cambia completamente ese contexto cultural del liderazgo. Entonces, la capacidad de observar, de escuchar qué está pasando es muy relevante antes de tomar una decisión. Mm. Está bueno esto del liderazgo situacional, ¿no? Que alguna vez lo Exacto, escuché por ahí, de hecho en un podcast anterior, justamente con temas de montaña y con Marcos Peña, hablaba de esto, ¿no? De personas en situaciones de liderazgo. Eso era lo que exactamente, decía. exactamente. Estaba bueno. Em, Te quería preguntar, y yendo más a tu rol, ¿qué tiene que ver con el rol de trabajar y resolver los temas de pobreza, ¿no? Y demás. Primero quiero saber cómo ves, hablamos de liderazgo y demás, ¿cómo ves vos hoy el liderazgo en Chile a nivel políticas públicas de resolver la pobreza? Porque vos estás metido en esos temas o estás abocado, ¿no? ¿Qué te parecen esos líderes de organizaciones, de empresas, digamos, donde quieras cubrirlo a nivel general? Si tuvieras que, digamos, hacer un, un promedio. ¿Cómo es ese liderazgo? Es difícil, ¿ah? Porque yo diría, hay como tres sectores, ¿no?, en la sociedad. Uno es el mundo de las empresas privadas, otro es el mundo de las organizaciones sociales, las famosas ONGs, y otro es el Estado, ¿sí? Las ONG, en general, y esto, hablar en global es muy delicado porque hay unas sí, otras no, ¿no? Unas blancas, otras negras, pero en general entienden más lo que pasa con el fenómeno de la pobreza. Las empresas privadas bastante menos, están menos vinculadas al tema de la pobreza. Y lamentablemente el Estado le está pasando lo mismo, ¿sí? El Estado, como tiene que hacer grandes políticas públicas, el individuo pierde esa individualidad y pasa a ser un número, ¿no? Le llega o no le llega el subsidio, mil y millones para los subsidios. ¿Me explico? Entonces, déjame ponerte un ejemplo. Cuando vino la pandemia, y algunos sectores no tenían ingresos, los sectores de menores recursos, y empezaban entonces a ver que ir a darles ayuda material en cajas, ¿no?, que la empresa privada, yo decía, mira, está bien, o sea, claro, necesitan, pero hay otra mirada de la pobreza que tiene que ver con cómo ella o él satisface autónomamente sus necesidades, porque si no, lo otro es caridad y por tanto no solucionas la pobreza, ¿sí? Y por tanto, los empresarios me venían a decir, Rodrigo, ¿qué hacemos? Yo decía, mira, no hagas nada. Ándate a sentar a un municipio del sur de Santiago, El Bosque, La Florida, Puente Alto, y siéntate ahí. Y no hagas nada, siéntate y escucha y ve lo que pasa. Trata de entender cuál es el fenómeno, ¿sí? Porque el fenómeno tiene, la pobreza tiene muchas expresiones, no es solo una expresión material de que me falta, que no tengo zapatos, que hoy día los tienen, ¿no? Tiene muchas expresiones, muchas formas de solución, muchas formas de... Entonces, eh, yo creo que a pesar de que hay políticas públicas, a pesar de que hay recursos y a pesar que en salud se han hecho avances, tenemos el grave problema de, creo yo, que los que no somos pobres, no empatizamos, no escuchamos, no entendemos con claridad qué es lo que es ser pobre en Chile. ¿Qué otras pobrezas hay no materiales que puedas enunciar, que hayas visto vos en el territorio? Eh, Bueno, es que de hecho a mí me tocó y tuve el honor y el privilegio de ser nombrado presidente de una comisión que se llamaba la Comisión para la Medición de la Pobreza. La pobreza en Chile se medía solo por ingresos, ¿sí? Si tú tenías ingresos suficientes para satisfacer un conjunto de necesidades básicas, eso era. Nosotros establecimos lo que se llama la pobreza multidimensional, y es que tiene distintas dimensiones de pobreza: educación, salud, trabajo, vivienda. No sé si me explico. Entonces, tú puedes ser que tengas los ingresos, pero no tienes acceso porque estás perdido en el territorio a una buena educación, a un buen sistema de salud. Entonces, no es solamente de ingresos. Y de hecho, si uno toma las mediciones, la pobreza por ingreso en Chile está en un 6,5%, 7% de la población vive en pobreza porque no tienen los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Pero si miden la pobreza multidimensional, que es en estas dimensiones, el 17% vive en pobreza, ¿sí? Entonces tienes distintas apreciaciones de la pobreza, ¿sí? Y lo vemos, pues.
Entonces, ¿qué ocurre? Como solución, como política pública, cuando solo mides por ingreso, entonces le das con, ¿no?, los subsidios, ¿no es cierto?, en marzo, en dinero. Pero no, po, cuando tú tienes problemas de educación, de vivienda, de salud, tienes que organizar los servicios de salud, los servicios de vivienda, los servicios sociales, etcétera. ¿Cómo se puede? Es una pregunta abarcativa, debo reconocerlo, pero Chile está en un momento difícil hoy, ¿no? Economía cuasi recesiva, digamos, algunos dicen que recesiva, otros no, poco crecimiento, inflación, etcétera. Y un gran tema con la educación, ¿no? Gran parte de los niños de Chile no saben interpretar y leer textos, digamos, todos estos temas, ¿no? ¿Hacia dónde te parece, o sea, si vos tuvieses la posibilidad de, que yo sé que no lo va a hacer, pero tuvieses, te nombran ministro de X cartera, ¿no? ¿Cuál sería el principal lugar donde atacarías, sobre todo teniendo en cuenta la pobreza multidimensional, que es el iceberg, ¿no? De este tema. ¿Hacia qué lugar trabajarías primero en términos de esta política pública? Primero tendría que ser presidente Claro, es y más no difícil ministro, llegar, llegar, y y no no ministro. ministro, Sí. y no ministro. Pero en el mundo social, yo apuntaría a las necesidades que todo el mundo está diciendo. La necesidad de las pensiones, sin duda alguna, que son relativamente urgentes porque gente se está mencionando hoy día con pensiones de miseria. Entonces, de verdad que el tema de las pensiones, oye, porque tú tienes sectores de la población, ¿cierto? Están los adultos mayores, están los niños, por supuesto está la gente al medio, pero los adultos mayores necesitan una situación de atención muy importante. Entonces viene la salud, ¿no? Tenés que ver cómo atiendes a esa población de salud. Y sin duda alguna el tema de la educación, sin duda alguna, son cosas en paralelo. Pero yo, en términos sociales, salud, educación y vivienda, eso sería. Todos los esfuerzos ahí, todos los esfuerzos serían ahí. Ahora, ojo con la vivienda, porque las políticas de vivienda en Chile han estado muy enfocalizadas en construir la vivienda, Claro, el de techo, ¿no? Dos el aguas, techo. media agua, ¿no? No es eso, porque tienes que construir un hábitat, ¿sí? Eh, en donde haya todos los servicios sociales que esa familia necesita. Si no, tienes barrios como Bajos de Mena, en Chile, en Santiago, que están todo el mundo apiñado y no hay ninguna realidad social. No hay un parque, no hay un árbol, no hay un servicio de salud, no hay un carabinero, no hay nada. Entonces, eso es, claro, tal el techo, pero la gente sigue viviendo en la miseria. Claro, claro. Em, voy a ir hacia voy a volver hacia atrás en una cosa que me quedó picando y que quiero trabajar, que tiene que ver con digamos, todo tu camino de montañista, ¿no? Y que sigue siendo. Entiendo que alguna vez te dijeron o dijeron, si el éxito depende de las personas, ¿por qué no todas las personas consideran que tienen éxito? ¿No? Esto lo dice Claudio Lucero. Y yo quería preguntarte, ¿qué rol ha ocupado él a lo largo de tu vida? Digamos, entiendo que estuvo en algunas experiencias, ¿no? ¿Qué aprendizajes te llevaste de tu compartir con él en esos ascensos y demás? Claudio Lucero es una persona en mi vida clave, ¿no? O sea, mis padres, Claudio Lucero y un par de señores más y se acabó, ¿no? En términos Ah, de, ok, a ese nivel. de Bien, mentores, sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Pues yo entré a hacer montañismo y aprender de técnicas de escalada y aprendí una forma de vida que es completamente distinta, ¿no? Entonces aprendí de los valores, aprendí del compartir, etcétera. Y él, hay muchos otros que dicen esto, así que no es solamente exclusivo de él, pero él decía algo muy importante, y lo dice Cristian García Huidobro también, ¿no? Que la cumbre es una excusa para tener una bella recorrido. Entonces lo que uno disfruta es de la expedición, no de llegar a la cumbre o no llegar a la cumbre, sino que disfruta del viaje. Y eso lo ha dicho mucha gente y muchos autores, etcétera. Pero Lucero agrega algo más. Lucero, cuando fuimos ya hace muchos años, hace casi 20 años, eh, ya tenía sus años, me dijo, mira, yo no sé si pueda llegar a la cumbre, pero a mí lo que me importa no es el objetivo, no es la meta, no es el resultado, no es la cumbre.
Lo que me importa es con quién voy. O sea, ni siquiera el viaje, ni siquiera el lugar donde vamos a ir, sino que con quién voy, ¿no? Con quién voy a hacer esta aventura, porque esa es la vida, ¿sí? Entonces yo hoy día miro mucho eso, yo mucho más que el resultado final económico de la compañía, etcétera. ¿Con quién haces esto? Pasa en el mundo del emprendimiento, ¿eh? Pasa mucho en el mundo del emprendimiento. Sueñan con un producto, con un servicio y el plan de negocio y ya, todo. Y después se pelean porque los socios no se entendieron. Hay mucho tema entre los socios, ¿sí? Porque claro está, pero no había relación entre ellos, no había un código de valores compartido, ¿no? No había. Entonces, esas son enseñanzas muy profundas que te hacen mirar la vida de un poquito distinta, un poquito distinto. Ahí me abriste una puerta fenomenal porque elegir socios, compañeros, compañeras de emprender, de, no sé, diferentes proyectos, es bastante difícil. ¿Cómo elegiste vos o Pero cómo se... pero pero, Sí, ¿cómo será eso? Hay un gran autor que se llama Jim Collins, probablemente lo conocen, ¿no? Y él decía: "Sube la gente adecuada al bus". Incluso antes de para dónde va a ir el bus. Porque todo el mundo dice, hay que tener un destino, hay que tener un norte, porque todos tenemos que remar en el mismo sentido, ¿no? Todo el mundo habla, la misión, la visión, está perfecto. Cuidado. Antes de eso, ¿a quiénes vas a subir al bus, no? ¿Quiénes van a ser tus compañeros? ¿Sí? Y en ese sentido, nosotros en las expediciones, muchas veces me preguntan, ¿cuánto entrenan? ¿Ah? ¿Cómo se preparan? Me da más o menos lo mismo. Lo que me importa son los 2 años anteriores en que salimos juntos a montañas aquí en Santiago, en Perú, en Argentina, ¿ve? Porque nos vamos conociendo como seres humanos. Mira, en el montañismo a mí me ha tocado una experiencia extraordinaria. Nuestros compañeros son de distintas miradas políticas, de distintos orígenes sociales, de distintos orígenes económicos, de distintos territorios, no son todos de Santiago, de distintas condiciones sociales, o sea, de una variedad impresionante. Y sin embargo, para subir una montaña dejan de lado todo eso y se ponen de acuerdo para hacer algo común. ¿Sí? Y todo y eso para mí es que me habla de buenos ciudadanos, de buenas personas, mucho más que de buenos escaladores o buenos deportistas o buenos alpinistas, ¿sí? Me habla, y yo creo que ahí hay una clave para nuestro país, para nuestro desarrollo, ¿no? ¿Dónde busco objetivos? Hablábamos, la educación, ¿no es cierto? Las pensiones que realmente impacten en el país y dejamos de lado todas nuestras otros intereses particulares para que tú funcione. Me pasó, perdona, Dani, que esta cosa me entusiasma. Me, me pasó en el K2. En el K2 yo tenía la oportunidad de ir a la cumbre o no, ¿sí? Como jefe de expedición. Y yo tenía que tomar la decisión, como jefe de expedición, ¿voy o no voy a la cumbre? Y por supuesto que yo como escalador tengo ganas de ir, no porque individualmente me he sacado la mugre, trabajé 2 años, pero había esa, ¿y qué es lo más conveniente para esta empresa de montaña? ¿Dónde se pone el líder de la expedición? Entonces, si el líder no tiene que ir a la cumbre porque por alguna razón conviene que se quede en un campamento intermedio o en el campamento base, y hay una tensión ahí, hay una tensión en tú, lo que quieres tú como persona y lo que quieres tú como líder de la organización. Me quedé, es parte de la historia, me quedé en el campamento, sí, me quedé en el campamento base, yo no fui a la cumbre, pero fue de las expediciones más exitosas que hemos tenido nunca, la única expedición chilena en la cumbre del K2, de partida, ¿no? De todas maneras. Además, por una ruta de extrema dificultad, no tiene más ascensiones, tiene 2 ascensiones esa ruta. Y nosotros hicimos la primera, a diferencia del Everest que hicimos la segunda, el K2 hicimos la primera. Entonces, eh, y yo fui, mira los aprendizajes, yo fui reconocido después como líder de esa expedición, mucho más que como el eventual escalador que podría haber ido a la cumbre. Entonces, yo escribí un libro que se llama Escalera para alcanzar los sueños. Ponemos muy de con quién vas a ir, con quiénes van a ser tu equipo, cómo lo seleccionas. Y por tanto, yo tengo hartos problemas con los temas de selección en las organizaciones y en las empresas. Trae su currículum, no, ¿de qué? No tengo ninguna posibilidad en el currículum de saber cómo es Dani, no tengo idea. Ven a trabajar con nosotros 6 meses y vemos. Y, y no se trata de que seas bueno o malo, ¿ah? Se trata de que encajas o no encajas con la cultura de la organización, ¿sí?
Y si no encaja, no tenéis que ser parte de este equipo, ¿no? Anda a ser parte de otro. Y no hay problema, ¿no? No es que, como insisto, no es que seas malo o bueno, es que no encajaste en esa cultura. Me resuena mucho lo que decís, porque por lo menos gran parte de mi vida, yo tengo 39, pero en los últimos años, el cómo ha sido todo, Sí, ¿no? pues. O sea, Sí. sí, está bueno, vamos a la luna, qué sé yo, bla, bla, quizá porque es todo el mundo emprendedor y bueno, es medio particular, no es tipo corporativo, pero el cómo, che, ¿cómo es esta persona? Este va a buscar el último metro, ¿no? Y, y eso quería preguntarte, ¿cuáles sí son para la audiencia y que vos seguramente lo tenés visto? Los signos de alerta a los cuales no hay que subir al bus. No, o sea, y que vos también ves con vertical y también más hacia atrás elegiste en tus compañeros, Ahí ¿no? hay un par de cosas, ¿ah? Que es bien importante, porque uno es la selección, sin duda. ¿Ya? Y ya vamos a hablar, te voy a contestar tu pregunta en un minuto. Pero también hay otra, que es el entrenamiento. O sea, no, es difícil seleccionar al equipo ideal de la nada, ¿sí? Entonces, yo tengo un panorama que habla de 3 mundos de habilidades. Los integrantes de los equipos, cualquiera sean, ¿ah? La Fundación para la Superación de la Pobreza, Vertical, una expedición, lo que es en la universidad, los equipos, los integrantes tienen que tener 3 mundos de habilidades. Habilidades técnicas, conocimientos, sin duda alguna, ¿sí? Tienen que ser, como decimos en el deporte, buenos para la pelota, ¿sí? Listo. Segundo, que tengan habilidades interpersonales. Todo lo que tenga que ver con yo trabajo con Dani, cómo interactuamos, cómo negociamos, cómo discutimos, cómo trabajamos en equipo, cómo nos lideramos el uno al otro. Todo lo que tenga que ver en mi trabajo en relación. Y el tercer mundo es el dominio personal, cómo yo me administro a mí mismo. Y ahí está todo el mundo de la inteligencia emocional, el mundo de la resiliencia, en fin, ¿no? El sentido del humor, cómo yo me administro a mí mismo. Y eso es un triángulo. Y claramente nadie es perfecto. Nadie se saca 100% en cada uno. Algunas son un poco más, un poco menos, etcétera. Entonces tú tienes, por ejemplo, no voy a nombrar a nadie, pero tienes algún escalador que es muy bueno técnicamente, ¿no es cierto? Tiene muy buenas las habilidades sociales, pero se administra él un poco mal. Entonces, ¿qué? ¿Lo sacas o lo dejas y le pones un coach? ¿No? Claro, con Que le un vaya, ¿no? bastón, claro. Claro, que le vaya ayudando a ver. Lo mismo que en lo técnico, ¿cierto? No es perfecto en lo técnico, pero también puede, en esos 2 años puede aprender. Entonces, eso es lo que yo miro. Si alguien realmente en alguno de esos 3 no funciona, entonces no va. Y de esas 3 dimensiones, entiendo que son las 3 importantes, pero ¿cuál es o decís, deber como consejo, quizá para mí, para la audiencia, ¿no? Pero al final del día, ¿en cuál me debería enfocar de esas 3 dimensiones? ¿Cuál es ¿Saben? la Lo que pasa es lo superadora? siguiente, que nuestro sistema, esto da para largo, pero nuestro sistema de educación enfoca el mundo técnico, ¿sí? Entonces tú tienes el mundo emprendedor, 2 chiquillos o una chiquilla, no sé, de la universidad, del Centro de Formación Técnica, están bien preparados, está perfecto, ya, listo. Entonces hay menos foco en las habilidades interpersonales, trabajo de equipo, y aún menos en las habilidades de dominio personal, en las habilidades personales. Entonces, entonces tú tienes que poner más foco allí, no porque sean las más importantes, es porque las miramos menos. ¿Me explico? Entonces, eh, ¿cómo se maneja emocionalmente cómo cuando no pasan las cosas? Ahí por ahí tengo historias de mucho, ¿no? Alguien que estaba a cargo de nuestros motores, no sé qué, y el motor no le anda y se apaga. No tiene cómo reaccionar frente a un fracaso, ¿no? O a una. Entonces, eso no tiene que ver con su capacidad técnica, ¿no? Entonces, oye, pero despierta, despierta, ¿no? Hay que hacer algo, ¿no? No es que ya no funcionó, ya no funcionó. ¿Me explico? Entonces, hay que ir estudiando todas esas cosas. De hecho, una de las funciones más importantes del líder es conocer muy bien a su gente. Conocer muy bien a su gente. Mira, te lo voy a decir al tiro, te lo voy a decir al fin. Un buen líder no le importa el resultado. Lo que le importa es el equipo. Yo como líder, si uno lo mira en términos simples, yo quiero lograr un objetivo, una venta, un propósito, un sentido, me busco al mejor equipo que me ayude a lograr eso. Eso es lo que vemos normalmente. Yo creo que esto es al revés.
tú como líder tienes que buscar el mejor equipo posible. Ese es tu objetivo. Y ese equipo te va a entregar el resultado que tú quieras o uno muchísimo mejor que ni siquiera imaginaste. Entonces, tu rol como líder no es el plan de negocio, no es el producto, no es el servicio, no es la cumbre. No. ¿Quién es el mejor equipo que yo puedo llevar? Y como equipo vas a tener algunos que son más fuertes en este triángulo de habilidades, pero entre todos vas a tener un equipo que se arma muy bien. Me encantó eso. Hoy en día se habla mucho del trabajo autónomo, freelancer, el emprendimiento, se puso muy de moda el término Spanglish, el solopreneur, no sé si lo escuchaste. Tiene que ver con una situación de mundo, ¿no? Digamos, de donde estamos viviendo. ¿Qué le dirías a aquellas personas que dicen, no, desde un programador hasta alguien que hace diseño, no, yo trabajo solo, no, trabajar en equipo me cuesta, me carga, como dicen acá? ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Qué le Es aconsejarías? que pasa lo siguiente, uno puede trabajar solo muchos días, ¿no? De hecho, en la montaña uno camina solo. Eh, pero si uno quiere lograr grandes sueños, es imposible. Mira, la educación en nuestros países tiene el siguiente problema, en general en todo el planeta, y es que se evalúa individualmente al estudiante, ¿no? En general, la famosa libreta de notas al final del año, ¿no? Y si es el mejor o el report de octavo de curso, etcétera. Pero no solo ocurre en los colegios, en las escuelas, en los liceos, ocurre en la educación superior, en los centros de formación técnica, en el estudio profesional, en las universidades. Y por tanto, un estudiante, un muchacho, una muchacha que estudia, no sé, 18 años, siempre el rendimiento es individual. A no ser que, claro, que juegue al rugby, que juegue al voleibol, pero formalmente, ¿cómo le fue a usted en el colegio? Y salen a trabajar y se dan cuenta que todo es un equipo. Entonces, claro, si yo soy un programador y me piden un programa, está bien, porque soy un engranaje y puede ser que no me interese lo que esa organización quiere hacer. Entonces le aporto con mi engranaje, con mi pieza del rompecabezas y chao. Pero si yo como emprendedor quiero lograr algo de alto impacto, me pasó a mí en las expediciones. Yo quería subir un cerro y tuve que aprender de marketing, tuve que aprender de comunicaciones, tuve que aprender, porque una gran expedición al Himalaya era una empresa con todas las partes que tiene una empresa. Entonces, si tú quieres lograr algo, un propósito que te haga sentido, vas a necesitar equipos de trabajo. Vas a necesitar equipos de trabajo. Entonces, claro, emprendedor solitario, yo creo que no va para mucho. Otra cosa es tener un trabajo que uno hace algo solitariamente. Sí, eso sí, puede ser, ¿no? Pero no un gran sueño o un gran objetivo, creo yo. Claro. Ya, me encantó esto de que sí es cierto, ¿no? La verdad que es un gran punto. Siempre te evalúan en forma personal, incluso en los trabajos te evalúan en También, forma pues, personal. sí. Salís de ahí y es como que, che, tenés que trabajar en equipo. Pero va, yo no sé. O sea, Bueno, sí, es que haces ese es el trabajos en problema. Es, equipos es en que la ese es el problema. universidad. El problema es que Claro, nadie te enseñó nunca a trabajar en equipo. Nunca te enseñaron a trabajar en claro. equipo. Y cuando uno trabaja en equipo, tiene que hacer ciertas cosas, tiene que establecer ciertas condiciones, ciertos Sí, valores, sí. ciertas metas, ciertas métricas. Nunca te enseñaron a hacer eso. Y yo creo que lo que le falta también, no sé qué te parece en las universidades, es porque trabajos en equipo haces, comillas, ¿no? Sí, menos es más bien trabajo en grupo. Es exacto, trabajo en grupo, pero yo pondría un grupo de alta tensión, ¿me entendés? Sí, pues, sí, pues. Constantemente, porque lo que yo vi es como que al final del día poca gente se va, porque hay que un poco lo que decía, bancarse la presión. O sea, Sí, pues. como el contexto de ebullición y demás, es como, pará, hay que bancarse la presión. La mayoría de la gente no está ahí, ni ahí. Es como, no, bueno, pará, tranquilo, no sé, ¿viste? Me parece buenísimo. Eh, Querido Rodrigo, quiero seguir porque la estoy pasando muy bien. Vamos a hacer un par de preguntas más, por favor. Este, esto, este tema, que tiene que ver con ese ascenso del 92. Hablamos de liderazgos, hablamos de un montón de instancias. En ese ascenso del 92 también, ¿no? Ustedes, digamos, estaban con el equipo, después, según recuerdo, había una avalancha, después se encontraron con el otro equipo chileno que fue, surgieron
digamos, diferencias. Em, ¿Cuál fue tu principal aprendizaje de esa expedición, digamos, de lo que pasó en el 92 en el techo del mundo, que te llevaste como aprendizaje? Che, pará, esto no la vi, o algo que de asombro que te haya llevado, ¿no? La historia es bastante más larga. Nosotros teníamos, no con la otra expedición, sino que con uno integrante de la otra expedición, era el jefe, se llamaba Mauricio Purto. Había hecho una serie de artículos en los diarios, etcétera, hablando de nuestras expediciones previas fracasadas, ¿no? Y que básicamente éramos unos fracasados y que él iba a hacer la primera ascensión chilena al Everest. Como te conté, nosotros fuimos por la ruta del Kangshung y la verdad, y esto te lo digo muy honestamente, nos interesaba un huevo si él iba o no iba por la otra ruta, porque era ruta normal. Nosotros queríamos hacer esta ruta de altísima dificultad, que lo más probable era que no lo hiciéramos. Lo más probable, porque era de extrema dificultad. Pero eso es lo que estábamos haciendo, ¿sí? Y nunca supimos de ello, nunca. Solo nos enteramos, no, nunca. En el día de la cumbre, yendo a la cumbre, nos enteramos por un Sherpa que llega, porque las dos rutas se juntan, llega un Sherpa y dice, pero si acá viene un chileno, un poquito más atrás. Y yo le digo a Cristian, mira Cristian, esto es increíble. Estamos primero, no sé por qué, fortuna, magia, Dios, lo que te quiera. Cristian tiene una condición física extraordinaria. Ándate más rápido, ándate más rápido. Y además lleguemos primero. Además de hacer esta ruta de extrema dificultad, además lleguemos primero. Y así fue. Llegamos primero. Lo que sí pasó es que Cristian y Mauricio tuvieron un intercambio de palabras muy duro en la cumbre, muy fuerte, no los puedo repetir aquí. No, 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 sí, sí, Eh, sí. Se lo dejamos para y- el que quiera sí, buscarlo en no, sí, internet. claro. Claro, Pero, exactamente. pero ese sí que fue un aprendizaje, ¿no? Yo encuentro que eso no había para qué hacerlo. No, no, ¿para qué? Si habíamos llegado primero, no, no teníamos para qué, comillas, ¿no? Ensuciar la cumbre. Pero pues, estamos a 8.000 metros, créeme, no estás en todos tus cabales, no tienes los mismos niveles de tolerancia, estás con frío, estás cansado, tienes que bajar todavía, entonces tienes peligro de muerte. Entonces, tampoco lo culpo, pero lo que sí me pasó como aprendizaje es ser mucho más cuidadoso con mis reacciones frente a lo que la vida me entregue. Me parece un gran representativo de, viste que hoy se habla de la competencia y esto lo que vos decís es como, che, yo me concentré en mi objetivo, o sea, fuimos con Ah, eso y bueno, después totalmente, totalmente. apareció, pero hoy no es eso, hoy es como, viste, que está como, bueno, el mapa competitivo, ¿no? No sé, ¿qué te parece eso? Yo nunca he sido muy, yo entiendo, todas las cosas tienen su, mira, déjame decirte otra cosa, antes de decirte eso. Ubica los metodologías FODA, ¿cierto? Poda, sí, Fortaleza, sí, fortaleza, oportunidad. me cargan, Sí. me Que es una cargan. debilidad, ¿no? Y que es una Me amenaza, cargan sí. porque no, porque Eh, además te dicen, bueno, esto es lo que usted puede hacer finalmente. Te achatan, ¿sí? No te dejan soñar, no te dejan expandirte, no te dejan volar, ¿no? Ahora, está bien, hay que hacer FODA porque es importante darse cuenta, pero es un instrumento, no es una cosa que uno le tenga que creer 100% eso, ¿sí? Entonces, de respecto a tu pregunta, me pasa lo mismo, ¿sí? Claro, hay que ser un mapa competitivo, pero la verdad que a ti no te debe importar la competencia, te debe importar lo que tú estás haciendo, ¿sí? Claro, tienes que tener alguna estrategia de precio, cuánto precio tiene tu competencia, sin duda alguna. Algo hay que saber porque estás metido en un entorno, pero básicamente es responsabilidad tuya lo que tú quieras hacer. mm, está muy bueno eso. Me parece, bueno, a mí me resuena mucho. Te quiero invitar a hacer un ejercicio, si me permitís, ya para ir cerrando, antes de las últimas preguntas. Yo nunca fui al Everest, no sé si voy a ir al Everest, ya me apuno cuando voy Te a recomiendo, mira, Mendoza. espérate, déjame decirte una cosa. Yo recomiendo a los que tengan la posibilidad, yo sé que Sí, es difícil, no ir a la montaña, pero ir al campamento base, hacer el al campamento. trekking al ¿Cuántos campamento base. kilómetros, a cuántos metros, perdón, está el campamento Tú, base? tú vas a Katmandú, capital de Nepal, haces un vuelo interno más pequeñito a un pueblito que se llama Lukla, que está a 2.600 metros de altitud, y haces el trekking hasta el campamento base que está a 5.400, que no deja de ser. Pero lo haces, son 80 kilómetros de caminata y lo haces como en 10 días. O sea, caminas 8 kilómetros diarios, 6 kilómetros, que no es tanto, en el día de más, o sea, 2 horas en la mañana, 3 horas en la tarde, etcétera.
pero también vas aclimatándote porque vas adaptándote a la altitud. Si alguna vez Dani tiene la oportunidad de hacer eso, aunque sea una vez en la vida, hazlo. Realmente es hermoso, hermosísimo. Lo tengo ahí en mi checklist. Otro checklist que tengo es el tren transiberiano de Moscú a También, Vladivostok, pero no exactamente. tiene nada que ver con montañismo. Exactamente. No, pero está Simplemente bien, porque pero es me parte del parece checklist. raro. Sí, no, parte del checklist. Sí. Exacto, exacto. Por eso quería también, quizás mucha gente no puede, no se anima, se apuna como yo, imagínate. em, si puedes cerrar los ojos y en tu disco duro mental contarnos, narrarme el campamento 5, 6, ni siquiera la cumbre. ¿Cómo es estar en el Everest? ¿Cómo es vivir eso? Es, ¿cómo decirlo? Es lo más incómodo que existe. La carpa está mal construida, no hay una plataforma plana, no tienes ganas de comer, te duele la cabeza, estás agotado, no puedes dormir por la escasez de oxígeno, tienes unas botas gigantes que parecen para ir a la luna, tienes 5 capas puestas, tienes un arnés, entonces no te quieres desvestir entero, que en la mañana siguiente tienes que vestirte, eso duerme pero se te congela la cara, tienes que ir a orinar, cuesta un mundo, porque tienes que sacarte toda esta ropa, etcétera. Entonces no quieres salir afuera porque hay 30 grados bajo cero, entonces tienes que orinar en una botella. Es duro, es realmente duro. Es extremadamente duro. Yo diría que pasar la noche en el último campamento del Everest a 8.300 es de lo más duro. Es más duro que la escalada misma, porque cuando vas escalando, vas caminando, vas viendo, tienes el aire, vas tomando oxígeno, etcétera. Meterte dentro, no tienes ganas de comer, pero estás obligado porque si no comes no tienes energía, pero tienes que cocinar, tienes que calentar el agua. Es muy feo, es muy feo. Y la única forma de hacer eso es habiéndolo hecho, porque si no, no, no lo sobrevives, ¿sí? O, como se hace ahora, que los Sherpas hacen todo. Entonces tú llegas, te acuestas y los Sherpas te dan de comer, te dan de todo. Entonces, no. Claro, pero igual, digamos, el desafío humano de Es incomodidad, de terrible, escasez, de es falta, terrible, es está, terrible, está. digo, lo oye. Sí, 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 Mm. sí, sin duda alguna. Y qué bárbaro, qué increíble. Te voy a hacer las últimas preguntas. Vos escribiste el libro este, Liderazgo Real, de la teoría a la práctica, entre otros, ¿no? O el nombre que dijiste. Liderazgo Delta, ¿puede ser? ¿Cómo es el No, nombre? no, lo que pasa es que he escrito muchos libros, pero de ese mundo he escrito 2. Uno que se llama Liderazgo Real, que es un texto más bien académico. Es un texto más bien académico en la universidad. Lleva 2 ediciones, ahora estamos escribiendo la tercera edición porque la estamos corrigiendo. Y ahí proponemos el modelo de liderazgo Delta, que tiene que ver con esto de estas habilidades sociales, etc. Pero después escribí un libro más fácil, digamos, no un texto académico, sino que más leíble, más comillas, novelado, que se llama Una escalera para alcanzar los sueños. Y te quería preguntar, en la gente que quizá compartiste ese libro, lo leyó y que pudiste conversar, ¿qué generalmente te hubiese gustado que destaquen al leer ese libro que no lo hacen generalmente? Es decir, al final del día el concepto que vos querías sobre todo poner sobre la mesa en este libro narrado que comentas. En el libro Una escalera para alcanzar los sueños, tuve una experiencia muy rara porque un editor de la editorial que publicó el libro, Pearson, me decía, tú tenés que escribir un libro. Yo decía, no, porque el mundo de la autoayuda, y yo como la autoayuda no me la creo mucho. Bueno, me insistió tanto que lo empezamos a hacer, y el libro entonces no tiene que ver con el sueño de una escalada, sino que el sueño de cualquier cosa, de un emprendedor, de una familia, etcétera. Como alguien, ¿no? Y son 10 peldaños, ¿no? Que uno requiere para poder hacer, ¿no? Esto. Entonces ahí está, por ejemplo, uno, es el equipo, ¿no? Buscar bien el equipo, etcétera. Otro, es el propósito, encontrar en fin, que son todas cosas extremadamente obvias, no hay ninguna cosa, no es ciencia aeroespacial, ¿no? Pero hay ciertas cosas, por ejemplo, que siempre van a haber tormentas, siempre. Tormentas van a haber siempre, siempre va a haber mucha dificultad. Y lo que hay que hacer es apretar los dientes y seguir porque van a pasar.
pero viene otra. Así que es como parte de la vida ese ciclo. Eso lo ha mencionado mucha gente como importante. Esto que comentábamos al principio, ¿no? De la gente correcta su vida al bus. Mucha gente tiene el plan de negocio, el propósito, ¿no? No, no. ¿Quiénes vamos a subir al bus? Eso es importante. Y tal vez lo más relevante de ese libro, que al final todos los que lo han leído lo valoran mucho, es el reconocimiento a lo que es importante en la vida, porque para nosotros la foto de cumbre no es en la cumbre, es en el campamento base, cuando llegamos al campamento base, Ah, ok. de Cuando comienza. regreso, De regreso. de regreso. Subiste a la cumbre, pero llegaste todos sanos y salvos, todos vivos, ¿sí? Porque si mueres, si alguien se muere, no tiene ninguna gracia. Esto nos lo enseñó Claudio Lucero, al quien tú hacías referencia. La verdadera cumbre, alumnos queridos, es cuando estamos de vuelta en el campamento base, todos sanos y salvos. En la vida real, en la vida del emprendimiento, por ejemplo, en la vida de los negocios, en la vida de los propósitos, de los sentidos, algunas veces tú te desvives por eso, ¿sí? Claro, no te mueres físicamente, pero te mueres en vida, porque solamente estás obsesionado con lograr ese objetivo y te olvidas de todo lo demás. Te olvidas de tus compañeros, de tus amigos, de tu familia, de tus hijos, de tu marido o esposa, en fin, ¿no? Y por tanto estás muerto en vida, no tienes, ¿no? A esa referencia es muy importante cuando uno alcanzar su sueño, ojo, que alcanzar el sueño tiene que ver con lo que vives hoy día con esa gente que te rodea. Eso es muy importante. Está buenísimo. Últimas preguntas. ¿Cuál, que tiene que ver con legado, obviamente? ¿Cuál es tu próxima montaña, tu próximo Everest, tu próximo K2? No taxativamente, ¿no? Obviamente. Al final del día, ¿cuál es el legado que crees que quisieras legar o cómo quisieras que te recuerden? Mira, yo he pensado harto en eso porque me lo han estado preguntando ahora que tengo mis años, bastante. Y yo creo que lo más relevante es el profesor. Mira, nada del Everest, nada de... ¿No? Son importantes, son experiencias de vida, Yo recorrí Chile entero con la Fundación Superación de la Pobreza. Y cuando digo Chile entero, lugares que nadie conoce. Cotpa, San Fabián de Alico, San Gregorio, lugares apartadísimos de cualquier centro de recreación, de vacaciones o grandes ciudades, ¿no? Entonces he tenido muchas experiencias en la vida, muy distintas. eh, y todas esas me sirven para hacer clases. Eh, pero el mayor impacto que yo creo que puedo tener es con mis alumnos, es con los alumnos. Para ser los mejores ciudadanos, ¿no? Que entiendan en lo que están, ¿eh? La contribución que pueden hacer a la sociedad. Me voy a sentir que soy alumno tuyo, aunque como te digo, formalmente no cursé, pero esto es parte de, che, es el short masterclass. No hay problema, no hay problema. Eh, si tuviese la posibilidad de poner un cartel gigante, esto que los americanos llaman un giant billboard, que se pueda proyectar a lo largo del tiempo y lo puedan ver millones y millones de personas en la ciudad que vos más ames del mundo, puede ser Santiago o donde sea, ¿qué frase o texto tendría ese cartel? Algo así como, habría que preguntarle a un comunicador, pero algo así como observa y escucha más y juzga menos. ¿Qué me refiero con esto? Que la gente está todo el día juzgando a la gente, juzgando al no sé qué, juzgando al político, al futbolista, al artista, al médico, etcétera. Y de lo que conocemos de la gente es como un 1%. Entonces, yo encuentro que lo que te decía la pobreza, hay que observar, hay que escuchar con mucha atención para tener una real comprensión del fenómeno y después hacer los juicios. Aquí al revés, ¿no? No hacemos nada, vemos un TikTok y Y enjuiciamos a la ya, persona, directamente, es al bueno, es tiro. Sí, malo, ¿no? exactamente. Mm. O es pobre o no es pobre, o esto no tiene solución. Todo está en un juicio que yo me hago. Antes de hacerte ese juicio, observa y escucha mucho más. Me encanta. Y me encantó, querido profesor Rodrigo Jordán, que me hayas y que nos hayas regalado un espacio de tu tiempo y de tu gran experiencia y sabiduría acerca de estos temas. La verdad que
creo que cubrí casi todo lo que quería. Obviamente lo haría mucho más largo, pero em, ¿qué, algún mensaje final para la audiencia? ¿Algún tema que nos hayamos tocado, destacado, que tuviese querido, que hubieses querido destacar? No, solo tiene que ver con esto último, ¿ah? Yo también incorporé un par de conceptos que se llaman la arrogancia inconsciente. ¿Cómo es eso? Mucha gente, como en los temas de pobreza, mucha Ajá. gente de muy buenas intenciones, mis alumnos, entre ellos tú, Ahí está, ya hice quiere- el check. quieren Sí, ayudar, quieren colaborar, ¿no es cierto? Porque sí. han tenido oportunidades, crecieron en buena familia, lo que sea. Entonces, esa persona va a ir a ayudar a alguien de menores recursos, pero va, aunque va con la mejor voluntad, va con una arrogancia inconsciente. No es consciente de que, pero sí lo siente, que yo sé y tú no sabes. Yo tuve las oportunidades y tú no las tienes. Y no es así. Él o ella tienen muchos otros conocimientos que tú no tienes. Un pescador artesanal de Tocopilla vive una situación muy difícil, pero sabe sobrevivir y no sé qué, y tú no tienes idea de eso. Yo te pongo ahí. Entonces, no es que sean iguales, ¿no? Pero los conocimientos son simétricos y entre ellos se puede encontrar una buena solución. No es que yo te vaya a dar la solución a ti para que tú salgas de la pobreza. Con mis conocimientos y tus conocimientos, que son distintos pero valen lo mismo, podemos construir una solución. Eso es lo que yo llamo arrogancia inconsciente. Y yo creo que hay que cambiarlo por lo que te decía anterior, por una humildad consciente. Como yo me doy cuenta de esto, tengo que, vuelvo a lo anterior, escuchar mucho más, observar mucho más, para poder darme cuenta de cuál es la realidad que viven esas comunidades, esas personas que están pasando una situación muy difícil, ¿no? Entonces, yo tengo que entender a cabalidad ese fenómeno. Entonces, eso es una humildad consciente. Me voy a quedar callado y voy a escuchar. Va muy en contra de lo que la sociedad hoy te empuja, ¿no? Como reflexión también mía, de salí, mostrá, salí, hablá, ¿no? Digo, salí, hacer un TikTok, no sé, da igual, pero es salí y hablá, no importa. Es como, bueno, qué sé yo, cualquiera está diciendo cualquier cosa también. Y ahí estamos, Absolutamente, digo, absolutamente, estamos absolutamente. en ese, y la gente, mucha gente sigue, ¿no? Influencer, qué sé yo, nada, esquemas piramidales y cosas. Bueno, querido Rodrigo, te quiero agradecer nuevamente. Esta es la primera vez que conversamos, no será la última. Me encantaría poder tener un round 2 con un montón de cosas más. Quizá una vez que haga la cursada formal te voy a hacer preguntas de clase para traerlo acá y No hay quizá problema, expandirlo. no hay Espero problema. que la católica no se enoje, vamos a expandirlo gratuitamente a mucha gente. Pero bueno, eso. Bien, Encantado, no, encantado, encantado. Cuando quiera nos ponemos de acuerdo de nuevo y lo hacemos. Feliz. ahí está.